Era el 24 de diciembre, y me desperté temprano, como lo hacía desde hacía más de 50 años. Mis manos ya sabían de memoria cada movimiento en la cocina. La olla para el arroz, la bandeja para el pavo, ese condimento especial que a Ricardo le encantaba desde niño. También había pasado la madrugada preparando la lasaña de Patricia, mi nuera, porque ella siempre decía que a nadie le quedaba igual que a su suegra. Mi corazón estaba lleno de expectativa, de esa alegría hermosa de quien va a reunir a la familia en el día más importante del año. Había comprado regalos, decorado la casa, puesto la mesa con la vajilla buena que solo usaba en Navidad, pero yo no sabía que aquella sería mi última Navidad en casa. Cuando Ricardo llegó, alrededor de las 2 de la tarde, noté algo extraño en su actitud. No me dio el abrazo caluroso de siempre, no elogió el olor delicioso que salía de la cocina, ni preguntó dónde estaban los nietos que él tanto amaba. En cambio, se quedó caminando por la casa con una mirada que yo no reconocía, como si estuviera evaluando cada mueble, cada objeto. Cuando le pregunté por Patricia y los niños, me dio una excusa vaga de que vendrían más tarde. Pero yo conocía a mi hijo desde hacía 42 años, y sabía cuándo estaba mintiendo. Había algo mal en el aire, una tensión que hacía que se me cerrara el estómago. En ese momento, yo aún no sabía que estaba viviendo mis últimos minutos como dueña de mi propia vida. «Mamá, tenemos que hablar», dijo de repente, interrumpiéndome mientras yo revisaba el asado en el horno. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, frío, distante, como si yo fuera una extraña, y no la mujer que lo llevó en el vientre 9 meses, que pasó noches en vela cuando tenía fiebre, que trabajó doble jornada para pagar sus estudios. Cuando me di la vuelta para mirarlo, vi en sus ojos algo que me heló por dentro. «Vamos a dar una vuelta», continuó. «Hay una cosa que necesito resolver hoy mismo». Mi corazón comenzó a latir más rápido, porque una madre siente cuando algo terrible está por suceder. «Pero Ricardo, es víspera de Navidad», le dije. «La cena está casi lista. Tu familia va a llegar». Él no respondió, solo tomó las llaves del auto. Y fue ahí que mi vida se derrumbó para siempre. Dentro del auto, intenté conversar con normalidad, hablando sobre los regalos que había comprado para los nietos, sobre lo ansiosa que estaba por ver a todos reunidos. Pero Ricardo conducía en silencio, con las manos tensas en el volante, mirando solo hacia el frente. Cuando me di cuenta de que estábamos tomando la carretera que llevaba fuera de la ciudad, sentí un frío en el estómago, que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del auto. «¿A dónde vamos, hijo mío?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, pero ya sintiendo las lágrimas formándose en mis ojos. Fue entonces que él dijo las palabras que destrozaron mi vida. «Te voy a llevar a un lugar donde te van a cuidar bien, mamá. Necesitas cuidados especiales». En ese momento, supe que mi vida había terminado, pero aún no sabía que ese final sería mi nuevo comienzo. El resto del viaje fue una mancha borrosa de lágrimas y desesperación. Le suplicaba que me explicara qué estaba pasando, por qué me estaba haciendo eso, qué había hecho yo mal para merecer tal crueldad. Él repetía siempre las mismas palabras sobre que yo necesitaba cuidados, que era por mi propio bien, que él ya no podía cuidarme solo. Pero yo sabía que estaba mintiendo, porque yo no necesitaba cuidados especiales. Yo cocinaba, limpiaba mi casa, pagaba mis cuentas, cuidaba mi jardín. Estaba bien de la cabeza, el corazón funcionando, las piernas llevándome a donde yo quisiera ir. Lo único enfermo en esa situación era el alma de mi hijo, que se había transformado en un monstruo que yo no reconocía. Cuando vi el letrero del asilo apareciendo en la carretera, sentí que me estaba muriendo por dentro. Pero la muerte habría sido más misericordiosa que lo que estaba por venir. Ricardo detuvo el auto frente a un edificio blanco que parecía un hospital. Había una camioneta esperando en la entrada, con un hombre de uniforme que se acercó sonriendo, como si aquello fuera una escena normal, como si los hijos abandonaran a sus madres en Navidad todos los días. Mi hijo salió del auto rápidamente. Abrió el maletero y sacó una maleta pequeña que yo nunca había visto antes. Él había hecho mi equipaje sin consultarme, como si yo ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Cuando bajó para abrir mi puerta,
Yo todavía tenía una esperanza tonta de que aquello fuera algún tipo de broma cruel, que él fuera a decir, «Es broma, mamá», y me llevara de vuelta a casa. Pero cuando me sujetó el brazo con firmeza y dijo, «Vamos, mamá, no te va a doler nada», supe que no había vuelta atrás. Era 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Cristo, y mi hijo me estaba crucificando, y yo aún no sabía que esa crucifixión sería mi resurrección. Mientras caminábamos hacia la entrada del asilo, intenté una última vez apelar a su corazón. «Ricardo, por favor, explícame qué está pasando. Soy tu madre, hijo mío, la mujer que te crió con tanto amor. Si hice algo malo, perdóname, pero no me abandones así, no en el día de Navidad». Pero él ni me miró. Solo le entregó mi maleta al hombre del uniforme y firmó algunos papeles que ya estaban listos. Fue ahí que me di cuenta de que todo aquello había sido planeado, que no era una decisión de última hora, sino algo que él venía tramando hacía tiempo. Y el dolor de la traición fue tan intenso que sentí como si mi pecho fuera a explotar. Mi niño, mi único hijo, el hombre que más amé en la vida, me estaba descartando como a un mueble viejo que ya no sirve. Pero él no sabía que estaba descartando una bomba de tiempo que explotaría en su propia cara. «Disfruta ahí, desgraciada». Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dijo, susurradas bajito en mi oído mientras el hombre del asilo fingía no escuchar nada. 42 años de maternidad, de amor incondicional, de sacrificio sin fin. Y todo se resumió a esa frase cruel que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Él ni esperó a que yo entrara al edificio, ni se despidió, ni fingió que me extrañaría. Simplemente volvió al auto, encendió el motor y salió conduciendo sin mirar por el retrovisor, como si yo fuera una basura que finalmente logró descartar. Allí, parada en la acera de aquel lugar extraño, cargando apenas una maletita que ni yo misma había hecho, sentí que estaba muriendo por dentro. Era víspera de Navidad, el día en que el mundo entero celebraba el amor, y yo estaba siendo abandonada por el único hombre que debería protegerme hasta la muerte. Pero la muerte sería demasiado piadosa para lo que yo estaba sintiendo. El hombre del uniforme, que se presentó como Josué, intentó ser amable conmigo, hablando sobre lo bueno que era el lugar, cómo sería bien cuidada, cómo había otras señoras de mi edad que pronto se harían mis amigas. Pero sus palabras sonaban vacías, porque yo no estaba allí por elección propia. Estaba allí porque mi hijo me trajo a la fuerza. Me entregó como un objeto que ya no servía. Me abandonó en el día más sagrado del año. Mientras él me mostraba la habitación donde iba a dormir, yo miraba las paredes blancas, la cama individual, el armario pequeño, y pensaba en cómo estaba mi casa en ese momento. La mesa puesta para la cena, el pavo dorado en el horno, los regalos debajo del árbol de Navidad. Todo esperando a una familia que nunca más vendría, porque el hijo que debería estar celebrando conmigo me había tirado como basura. El dolor era tan grande que ni siquiera lograba llorar bien, pero algo dentro de mí estaba comenzando a despertar, una furia que yo ni sabía que existía. Durante la primera noche en el asilo, no pude pegar el ojo. Me quedaba mirando el techo, pensando en todas las Navidades que habíamos pasado juntos, todas las cenas que preparé con tanto cariño, todos los regalos que compré pensando en su sonrisa. Recordaba cuando él era pequeño y se ponía ansioso esperando a Papá Noel, de cómo corría a mi cuarto de madrugada gritando, «¡Mamá! Papá Noel pasó por aquí», de cómo me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿Dónde estaba aquel niño cariñoso? ¿Cuándo fue que se transformó en este hombre cruel capaz de abandonar a su propia madre en el asilo? Yo daba vueltas a esas preguntas en mi cabeza sin encontrar respuestas, porque el amor de madre es ciego y siempre quiere creer lo mejor de los hijos. Pero no había cómo negar la realidad. Yo estaba allí, sola, abandonada, en el día en que debería estar rodeada de amor y familia, y en aquella soledad oscura, algo siniestro estaba naciendo dentro de mi pecho. En la mañana de Navidad, desperté con el sonido de otras internas conversando en el pasillo sobre las visitas que recibirían ese día. Una decía que el hijo vendría con los nietos, otra hablaba de la hija que siempre traía un almuerzo especial, una tercera contaba sobre el yerno que era como un hijo de verdad.
Yo fingía dormir para no tener que explicar por qué nadie vendría a visitarme, por qué yo estaba allí sola en el día más importante del año. Cuando Josué apareció en el cuarto para saber si yo quería participar en el festejo que harían en el salón, le dije que no me sentía bien, que necesitaba quedarme acostada. La verdad era que no aguantaba fingir alegría cuando mi corazón estaba despedazado en millones de pedazos. Pasé todo el día mirando por la ventana, viendo familias llegando para visitar a sus parientes, cargadas de regalos y sonrisas, mientras yo esperaba por un hijo que sabía que nunca más volvería. Era como si yo hubiera muerto para él en el momento en que me entregó en aquel lugar. Pero los muertos no sienten rabia, y la rabia estaba creciendo dentro de mí como un tumor maligno. Durante los primeros días en el asilo, viví en un estado de shock que no me dejaba pensar bien. Las cuidadoras eran atentas, la comida era buena, el lugar estaba limpio y organizado, pero nada de eso importaba porque yo no estaba allí por elección. Cada vez que alguien me preguntaba sobre mi familia, sentía una vergüenza terrible de tener que explicar que mi único hijo me había internado contra mi voluntad. ¿Cómo explica una madre que el niño que crió con tanto amor se transformó en un monstruo capaz de abandonarla en Navidad? ¿Cómo acepta una mujer de 78 años que la persona en quien más confiaba en el mundo fue exactamente quien más la lastimó? Yo intentaba encontrar explicaciones, excusas para su comportamiento. Tal vez estaba pasando por dificultades económicas. Tal vez la esposa lo estaba presionando. Tal vez él realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero en el fondo del corazón, yo sabía que nada justificaba aquella crueldad, aquella traición en el día de Navidad, y cada día que pasaba, mi dolor se iba transformando en algo mucho más peligroso. Fue en una tarde de enero, casi 3 semanas después de mi abandono, que comencé a descubrir la verdadera dimensión de la traición de Ricardo. Estaba en la sala de estar del asilo, intentando concentrarme en una revista, cuando llegó una señora nueva llamada Doña Concepción, que vivía en la misma calle que yo desde hacía más de 20 años. Ella se sorprendió al verme allí y, después de los saludos iniciales, hizo un comentario inocente que me heló la sangre. «Elena, qué bueno encontrarte aquí. Tu hijo Ricardo está cuidando bien de tu casa, ¿verdad? Lo vi allá ayer de nuevo, con un camión grande en la puerta». Mi corazón se disparó y mis manos comenzaron a temblar. ¿Camión? ¿Qué camión? ¿Qué cosas estaba sacando él de mi casa? Intenté disimular el shock y pregunté con la voz más natural que pude. «Ah, sí. Él está organizando algunas cosas para mí». Pero por dentro yo estaba en pánico total, porque comencé a darme cuenta de que había mucho más detrás de mi internación de lo que yo imaginaba, y que ese descubrimiento sería apenas el comienzo de mi infierno personal. En los días siguientes, otras informaciones llegaron hasta mí como puñaladas certeras en el corazón. La cuidadora Marcia, siempre tratando de animarme, comentó que mi hijo parecía muy dedicado porque ya había venido al asilo varias veces, siempre trayendo cosas mías para guardar con cariño. Don Juan, que hacía mantenimiento en el lugar, dijo que había conocido a muchas familias a lo largo de los años, pero nunca había visto un hijo tan organizado como el mío. Ya en la primera semana, trajo una lista completa de mis pertenencias y pidió llevarse todo lo que yo no fuera a necesitar más. Cada palabra era una revelación terrible sobre la premeditación de todo aquello. Ricardo no me había internado en un impulso, en una decisión de última hora motivada por preocupación por mi salud. Él había planeado todo fríamente, calculadamente, pensando en cada detalle para apropiarse de mi casa y de mis bienes. Y yo, como una tonta, no me había dado cuenta de nada. Pero ese descubrimiento iba a despertar a un monstruo dentro de mí, que él ni soñaba que existía. La gota que colmó el vaso fue cuando doña Lourdes, que vendía pan en la esquina de mi calle desde hacía más de 15 años, vino a visitar a una amiga al asilo y me encontró por casualidad. «Doña Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hace usted aquí? Su hijo dijo que usted se había ido a vivir con una hermana al interior». En ese momento, entendí la extensión de las mentiras que Ricardo estaba esparciendo sobre mí. Él no solo me había abandonado en un asilo, sino que le estaba contando a todo el mundo que yo me había ido por voluntad propia, que estaba bien, que había elegido cambiar de vida.
Estaba construyendo una narrativa falsa para justificar mi ausencia mientras vendía mis muebles, tocaba mis cosas, transformaba mi casa en un depósito de sus ambiciones. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que se me subió la presión y necesité tomar un calmante. No era solo abandono, era una traición calculada, fría, diabólica. Y por primera vez desde que llegué allí, sonreí, porque Ricardo no sabía que acababa de despertar a su peor enemiga. Durante las semanas siguientes, más detalles de la traición se fueron revelando a través de los comentarios inocentes de personas que me visitaban o trabajaban en el asilo. Supe que Ricardo había puesto mi casa a la venta apenas 2 semanas después de internarme, alegando que yo le había dado un poder notarial para hacerlo. Descubrí que él vació mi cuenta corriente el mismo día que me trajo para acá, transfiriendo todo el dinero a una cuenta conjunta que yo ni sabía que existía. Me enteré de que inventó para los vecinos una historia sobre que yo había sufrido un derrame y estaba necesitando cuidados especiales a tiempo completo. Cada revelación era una cuchillada en el corazón, porque mostraba el nivel de premeditación y frialdad con que él ejecutó su plan. Mi hijo no era apenas un hombre codicioso. Era un ladrón que usó mi amor maternal en mi contra, que se aprovechó de mi confianza ciega para destruirme completamente. Y lo peor de todo, él estaba haciendo eso con la cara más limpia del mundo, como si fuera un hijo ejemplar cuidando de una madre enferma. Pero él no sabía que cada mentira que contaba estaba sellando su propio destino. Fue un martes de febrero que recibí la información que cambió todo. Doña Francisca, que era vecina de la casa al lado de la mía, vino a visitarme trayendo algunas frutas de su patio. Durante la conversación, ella comentó algo que me hizo girar el mundo. Elena, ¿sabías que tu hijo Ricardo puso un cartel de vendido en tu casa? Él dijo que consiguió un comprador muy bueno, que va a dar una buena cantidad en dólares por ella. En ese momento, sentí una rabia tan profunda, tan visceral, que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Mi casa, la casa donde crié a mi hijo, donde viví toda mi vida adulta, donde estaban todos mis recuerdos, estaba siendo vendida sin mi autorización, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Ricardo no solo me estaba robando, estaba borrando mi existencia de la faz de la tierra. Pero si él creía que yo iba a aceptar todo eso callada, como una viejita indefensa y sin reacción, estaba muy equivocado. Era hora de mostrarle a mi hijo que se metió con la persona equivocada, y que esa persona tenía mucho más poder del que él jamás imaginó. Si estás viviendo esto ahora, si tu hijo está controlando tu vida, tu dinero, amenazando con internarte, escucha, no estás loca, estás siendo manipulada. No te quedes callada como yo me quedé. Busca ayuda ahora. Sigue conmigo para ver cómo escapé. Después de descubrir que Ricardo estaba vendiendo mi casa, pasé la noche entera en vela, pero no de desesperación. Estaba armando un plan. Porque había algo que mi hijo nunca supo sobre mí, un secreto que guardé por años exactamente para una situación como esta. Mi hermano mayor, Antonio, que murió hace 3 años, no tenía hijos ni esposa, y me dejó una herencia considerable, más de $200,000 en una cuenta secreta, acciones de empresas, joyas valiosas que pertenecían a nuestra madre, e incluso un terreno en una zona noble de la ciudad que hoy vale una fortuna. Antonio siempre desconfió de Ricardo. Decía que mi hijo tenía ojos de interesado y que un día intentaría aprovecharse de mí. Por eso él insistió en mantener todo en secreto absoluto, con documentos guardados en la notaría y movimientos bancarios que no aparecían en mi cuenta corriente común. En esa época me pareció una exageración de mi hermano. Defendí a mi hijo con uñas y dientes, pero hoy veo que Antonio tenía razón en cada palabra que dijo. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que subestimó completamente el poder de la madre que abandonó. El abogado que se encargó de toda la herencia de Antonio se llama Dr. Samuel Medeiros, un hombre serio y competente que conocía a nuestra familia desde hacía más de 20 años. Al día siguiente, mi vida cambió para siempre. Le pedí a la trabajadora social del asilo que me ayudara a hacer una llamada importante. Cuando el doctor Samuel contestó el teléfono y escuchó mi voz, se preocupó. «Doña Elena, qué bueno hablar con usted.
Estaba intentando encontrarla desde hacía semanas. Su teléfono no contestaba más. Le expliqué rápidamente que estaba internada contra mi voluntad, que mi hijo se estaba apropiando de mis bienes, que necesitaba urgentemente de su ayuda. El doctor Samuel no perdió tiempo. Doña Elena, eso que su hijo está haciendo es un delito grave. Voy a encargarme de todo para sacarla de ahí hoy mismo. Y vamos a preparar los papeles de la justicia contra ese muchacho por todos los crímenes que cometió. Por primera vez en 2 meses, sentí una esperanza real creciendo en mi pecho, porque finalmente tenía a alguien de mi lado, alguien con poder para ayudarme a contraatacar. Y Ricardo no tenía idea de la tormenta que se estaba formando. El doctor Samuel llegó al asilo el mismo día, trayendo una carpeta llena de documentos que probaban mi capacidad financiera y mental. El director del lugar, que hasta entonces me trataba como una pobrecita abandonada por la familia, cambió completamente de postura cuando supo que yo tenía dinero propio guardado y un abogado particular. De repente, yo ya no era una interna común que dependía de la caridad de los hijos. Era una clienta que podía elegir dónde y cómo quería vivir. El doctor Samuel fue directo al grano. Revocó inmediatamente cualquier poder que Ricardo pudiera haber usado. Bloqueó todos los movimientos bancarios sospechosos. Solicitó una medida judicial para suspender la venta de mi casa e inició un proceso contra mi hijo por internación forzada, apropiación indebida de bienes y abuso contra adulto mayor. En pocas horas, la situación se invirtió completamente. Quien estaba al mando ahora era yo, ya no Ricardo. Y lo mejor de todo, él ni sospechaba lo que estaba por venir. Cuando lo descubriera, ya sería demasiado tarde. Esa misma tarde, el doctor Samuel me explicó todo detalladamente sobre mis derechos y el dinero guardado disponible. La herencia de Antonio era mucho más sustanciosa de lo que yo imaginaba. Además de los dólares en la cuenta, había inversiones que se valorizaron bastante en los últimos años, y el terreno que mi hermano me dejó estaba en una región que pasó por gran valorización inmobiliaria. Doña Elena, usted tiene condiciones financieras para vivir con mucho confort por el resto de su vida, sin depender de nadie, me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Su hermano fue muy sabio al mantener todo eso en secreto, porque imagino que si su hijo lo hubiera sabido, los problemas habrían comenzado mucho antes. Fue ahí que entendí completamente la sabiduría de Antonio. Él sabía que un día yo necesitaría esa protección, que Ricardo eventualmente mostraría su verdadera cara. Mi hermano me dejó no solo una herencia financiera, sino también las armas necesarias para defenderme de mi propio hijo. Y esas armas estaban a punto de ser usadas con precisión mortal. Lo más satisfactorio de todo fue ver la cara del personal del asilo cuando el doctor Samuel anunció que yo saldría de allí al día siguiente, por decisión propia, para vivir en un apartamento que él mismo me ayudaría a elegir. La trabajadora social que antes me trataba con pena condescendiente, ahora hablaba conmigo con respeto y hasta con un poco de envidia. Las cuidadoras que creían que yo era una viejita abandonada y sin ahorros, comenzaron a tratarme como una señora importante que podría dar propinas generosas. Es impresionante cómo el dinero cambia la forma en que la gente te ve. Yo seguía siendo la misma Elena de siempre, pero ahora tenía poder, tenía opciones, tenía voz y voto, y eso hacía toda la diferencia del mundo. Por primera vez desde aquella Navidad maldita, me sentí en control de mi propia vida, capaz de tomar decisiones y hacer elecciones que eran genuinamente mías, pero lo mejor apenas estaba comenzando. El doctor Samuel también me explicó que los papeles de la justicia contra Ricardo protegerían completamente mis bienes y además me darían derecho a una indemnización por los daños morales que él me causó. Doña Elena, lo que su hijo hizo configura varios delitos graves. Él va a tener que devolver todo lo que le robó, más intereses y corrección, además de pagar una multa pesada en dólares, me informó con seriedad. Y usted tiene el poder de decidir hasta dónde quiere llevar este proceso. Podemos destruirlo financieramente si usted quiere. En ese momento, miré al doctor Samuel y dije con toda la firmeza que pude: Doctor, yo quiero que mi hijo pague caro por todo lo que me hizo. Quiero que él sienta en carne propia lo que es quedarse sin nada, igual que él quiso hacer conmigo. Era hora de que Ricardo descubriera que se había metido con la persona equivocada.
y que su madre, indefensa, tenía más dinero guardado y determinación de lo que él jamás imaginó. La guerra apenas estaba comenzando, y ahora yo tenía las mejores armas, y la sed de venganza para usarlas sin piedad. Aquella noche, mi última en el asilo, dormí mejor de lo que había dormido en 2 meses. Por primera vez desde el abandono, sentí que había recuperado mi dignidad, mi poder de decisión, mi autonomía. Ricardo creía que me había enterrado viva en aquel lugar, que me había quebrado completamente, que yo me iba a marchitar allí hasta morir como una vieja olvidada e indefensa. Pero él subestimó completamente la fuerza de la mujer que lo crió, la inteligencia de la madre que siempre luchó para darle lo mejor, la resistencia de una señora que sobrevivió a tantas adversidades en la vida. Mi hijo iba a aprender de la peor manera posible que no se juega impunemente con una mujer de 78 años que aún tiene fuego en el corazón y dinero guardado para defenderse. La guerra apenas estaba comenzando, y ahora yo tenía las mejores armas, y una venganza meticulosamente planeada que él jamás olvidaría. Salí del asilo en una mañana soleada de marzo, cargando solo la misma maletita que Ricardo había hecho para mí el día del abandono. Pero ahora ella simbolizaba libertad, ya no prisión. El doctor. Samuel me llevó a ver 3 apartamentos diferentes, todos en barrios seguros y bien ubicados, y elegí uno pequeño pero acogedor en un edificio con portería las 24 horas, y otros vecinos de mi edad. Era un nuevo comienzo a los 78 años, algo que nunca pensé que fuera posible, pero que estaba sucediendo gracias a la sabiduría de mi hermano Antonio y a mi propia fuerza interior que yo ni sabía que existía. Cuando recibí las llaves en mis manos, sentí una emoción indescriptible. Por primera vez en meses, yo era dueña de mi propio destino. Podía tomar decisiones, elegir cómo gastar mi tiempo y mi dinero. Nadie más iba a decidir por mí. Nadie más me iba a tratar como incapaz. Nadie más iba a usar mi amor en mi contra. Era una sensación de poder que yo había olvidado lo buena que era. Pero lo mejor aún estaba por venir. Los primeros días en el apartamento nuevo fueron como un renacimiento. Cada mueble que elegía, cada objeto que compraba, cada rincón que decoraba, era una reafirmación de mi independencia y personalidad. El doctor Samuel me ayudó a contratar una empleada doméstica para los trabajos más pesados, pero yo insistía en cocinar para mí, en cuidar mis plantas en el balcón, en organizar mi rutina de la manera que me hacía bien. Descubrí una panadería deliciosa en la esquina donde el dueño, don Mario, rápidamente se convirtió en un amigo que me guardaba el pan caliente todas las mañanas. En el supermercado del barrio, las cajeras ya me conocían por mi nombre y siempre preguntaban si necesitaba ayuda con algo. Era maravilloso ser tratada como una persona normal, respetada, querida por la comunidad. Después de 2 meses siendo vista como una pobrecita abandonada en el asilo, volver a ser una señora independiente y respetada en mi barrio era como recuperar mi identidad. Y mientras yo florecía, Ricardo no tenía idea de la tormenta que se aproximaba. Una de las cosas más gratificantes fue descubrir que yo aún tenía mucha vida por delante, muchos sueños por realizar, muchas experiencias por vivir. Con el dinero guardado de la herencia de Antonio, pude hacer cosas que siempre quise pero nunca tuve condiciones financieras. Contraté una profesora particular para enseñarme a usar la computadora e Internet. Comencé a tomar clases de pintura en una escuela de arte cerca de mi edificio. Hasta me inscribí en un grupo de viaje para la tercera edad que hacía paseos culturales a ciudades históricas. A los 78 años, estaba aprendiendo cosas nuevas, haciendo amistades verdaderas, descubriendo talentos que ni sabía que tenía. Mi vida estaba floreciendo de una forma que nunca imaginé que fuera posible a esta edad, probando que es mentira eso de que, después de los 70, la vida se acaba. En realidad, mi vida estaba recomenzando, y de una forma mucho mejor que antes, porque ahora yo sabía exactamente quién era y de qué era capaz, y de lo que era capaz de hacer con quien intentó destruirme. Durante esos meses de reconstrucción de mi vida, el doctor Samuel me mantenía informada sobre cómo estaba destruyendo a Ricardo financieramente a través de los papeles de la justicia. Descubrimos que mi hijo tenía varias deudas que me escondía, tarjetas de crédito en rojo,
préstamos bancarios atrasados, financiamientos que no lograba pagar. Doña Elena, su hijo contaba con el dinero de usted para pagar esas deudas, me explicó el doctor Samuel. Por eso la prisa en vender su casa y vaciar sus cuentas. Pero ahora, con todo bloqueado, y encima teniendo que devolver lo que robó, Ricardo estaba hundido en deudas. El doctor Samuel tuvo una idea diabólica. ¿Qué tal si usted comprara todas las deudas de él? Así él quedaría debiéndole directamente a usted. La propuesta me hizo sonreír por primera vez desde el abandono. Mi hijo iba a descubrir lo que era depender de la misericordia de alguien. Y yo no tenía ninguna misericordia guardada para él. 6 meses después de salir del asilo, yo estaba irreconocible. Más animada, más segura, más bonita incluso. Comencé a cuidar mejor mi apariencia, a comprar ropa que me gustaba, a hacerme peinados diferentes en el cabello. Adelgacé unos kilos porque volví a comer bien y comencé a hacer caminatas matutinas en la plaza cerca de casa. Mi presión se normalizó, mi insomnio se acabó, hasta mi disposición física mejoró significativamente. Era impresionante cómo la libertad y la autoestima le hacían bien a la salud de una persona. El estrés de vivir bajo amenaza, de ser irrespetada y manipulada, literalmente me estaba enfermando. Ahora, viviendo en paz y dignidad, mi cuerpo y mi mente se habían curado naturalmente. Cuando me miraba al espejo, veía una mujer fuerte, determinada, lista para devolver el golpe. No más la viejita asustada e insegura que Ricardo intentó crear para justificar sus crímenes. Era hora de mostrarle quién realmente mandaba en esta historia, y el show de horrores que yo estaba preparando para él sería inolvidable. Fue en una tarde de jueves que el doctor Samuel me llamó con las mejores noticias que yo podía recibir. Doña Elena, logramos comprar todas las deudas de su hijo. Ahora él le debe directamente a usted, me dijo con satisfacción en la voz. Y hay más. La casa donde él vive aún está a nombre de usted. Entonces podemos desalojarlo cuando queramos. Sentí una alegría perversa creciendo en mi pecho, porque finalmente la rueda había girado. Mi hijo, que me abandonó creyendo que se estaba librando de un peso, ahora estaba completamente en mis manos. Cada centavo que él debía, cada bien que poseía, cada derecho que creía tener, todo dependía de mi buena voluntad. Doctor Samuel, le dije con una calma que me sorprendió, llegó la hora de que Ricardo aprenda lo que es respetar a su madre. Vamos a apretar bien despacio, para que él sienta cada presión. Era la venganza perfecta. Él iba a experimentar en carne propia la desesperación de perderlo todo, igual que él quiso hacer conmigo. Pero yo quería que él sufriera mucho antes de quebrarse completamente. Durante las semanas siguientes, el doctor Samuel fue ejecutando nuestro plan con precisión quirúrgica. Primero, bloqueamos todas las tarjetas de crédito de Ricardo. De repente él ya no podía pagar ni un cafecito. Después, cancelamos el financiamiento del auto que él tanto amaba. El banco fue a buscar el vehículo a la puerta de su casa. Enseguida, ejecutamos las deudas que compramos. Un oficial de justicia apareció en su casa para embargar los bienes. Cada día, Ricardo perdía un pedacito de la vida cómoda que construyó a mis costillas, y yo seguía todo con una satisfacción que no me cabía en el pecho. Doña Elena, me informaba el doctor Samuel en nuestras reuniones semanales. Su hijo está desesperado. Intentó conseguir préstamos en varios bancos, pero su nombre está demasiado sucio. No logra ni abrir una cuenta en ningún lugar. Era música para mis oídos escuchar sobre la desesperación de quien me hizo pasar tanto sufrimiento. Y eso era solo el calentamiento para lo que estaba por venir. El golpe final llegó cuando el doctor Samuel me informó que había descubierto una cláusula en el contrato de alquiler de la casa donde Ricardo vivía con su familia. La casa que él creía que era suya, pero que aún estaba a mi nombre. Doña Elena, técnicamente usted es la propietaria de ese inmueble. Su hijo nunca hizo la transferencia oficial porque tenía la documentación irregular, me explicó con una sonrisa pícara. Podemos desalojarlo alegando que queremos retomar el inmueble para uso propio. La idea de poner a mi hijo y a su familia en la calle, igual que él hizo conmigo, era demasiado tentadora para resistirla. Doctor Samuel, prepare los papeles.
Quiero que él sienta en carne propia lo que es ser desalojado por la propia familia. Finalmente, Ricardo iba a experimentar la sensación de no tener dónde vivir, de ser arrojado fuera de la única seguridad que conocía. La diferencia era que yo fui lanzada a un asilo contra mi voluntad, y él sería lanzado a la calle por sus propias elecciones equivocadas. Y yo iba a adorar cada segundo de su desesperación. 3 días después de iniciar el proceso de desalojo, Ricardo me llamó por primera vez desde aquella Navidad maldita. Su voz estaba irreconocible, desesperada, llorosa, suplicante. «Mamá, por favor, atiéndeme. Necesito hablar contigo urgentemente». Solo el hecho de que me llamara mamá de nuevo, después de llamarme desgraciada la última vez que nos vimos, ya mostraba el nivel de desesperación en el que estaba. Pero yo dejé el teléfono sonar y sonar, sin contestar. No estaba lista para escuchar sus mentiras, sus excusas, sus intentos de manipulación. Quería que sufriera un poco más, que sintiera en la piel la angustia de no tener a quién recurrir. El doctor. Samuel grabó todas las llamadas. Eran más de 20 por día, cada una más desesperada que la anterior. «Mamá, por el amor de Dios, perdóname. Yo sé que me equivoqué, pero no puedes dejarme en la calle con mis hijos». Escuchar esos mensajes me daba una satisfacción que yo ni sabía que existía. Ahora él sabía lo que era implorar misericordia sin recibir respuesta. Cuando finalmente decidí atenderlo, fue solo para escuchar la confesión completa de los crímenes que cometió contra mí. «Ricardo», le dije con una frialdad que me sorprendió, «me abandonaste en un asilo el día de Navidad. Me llamaste desgraciada. Robaste mi casa, mi dinero, mi dignidad. ¿Ahora quieres que yo tenga pena de ti?» Él lloraba del otro lado de la línea como un niño, pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar, implorando una oportunidad para redimirse. Pero yo no sentía nada más por él, ni amor, ni odio, ni pena. Era como si estuviera conversando con un extraño que por casualidad llevaba mi apellido. «Tienes una semana para salir de mi casa», le dije antes de colgar, «y no me busques más. Dejaste de ser mi hijo el día que me abandonaste». Era la sensación más liberadora que ya había experimentado en la vida. El poder de darle a él exactamente lo que él me dio a mí. Rechazo total y absoluto. Y la certeza de que lo peor aún estaba por venir. Durante aquella semana, Ricardo no sabía del infierno que estaba por llegar. Intentó de todo. Llamó a parientes lejanos pidiendo ayuda, buscó amigos para que le prestaran dinero, hasta intentó vender los pocos bienes que aún no habían sido embargados. Pero el doctor, Samuel, había cerrado todas las salidas. Nadie le prestaba dinero a alguien con el nombre tan sucio como el suyo. Nadie compraba bienes de origen dudoso. Nadie quería involucrarse con alguien que estaba siendo demandado por abuso de ancianos. El viernes de esa semana, vi desde la ventana de mi apartamento una camioneta de mudanzas parada frente a la casa que un día fue mía. Ricardo, Patricia y los 2 nietos subían sus cosas a los camiones, con cara de quien no sabe a dónde ir. La escena me hizo recordar el día en que él me puso en aquella camioneta hacia el asilo, pero ahora quien estaba siendo desalojado era él. La diferencia era que yo fui víctima de un crimen, y él estaba pagando por sus propias elecciones. La justicia finalmente se estaba haciendo, y yo apenas estaba comenzando a saborear mi venganza. Mujer, ¿viste cómo enfrenté a mi propio hijo a los 78 años? Si yo pude, tú también puedes. No importa tu edad, deja de aceptar faltas de respeto. Reacciona. Sigue conmigo para ver mi victoria completa. En los meses siguientes al desalojo, seguí de lejos la destrucción completa de la vida que Ricardo construyó a mis costillas. El doctor Samuel me mantenía informada sobre cada paso de su caída. Primero, se fueron a vivir a un apartamento pequeño alquilado en un barrio lejano. Después, cuando no logró pagar ni el alquiler barato, la familia entera se fue a la casa de la suegra. Patricia, que siempre se creía superior a mí y apenas me saludaba cuando venían a visitarme, ahora dependía de la caridad de su propia madre para no quedarse en la calle. Los nietos, que estudiaban en colegio privado caro, tuvieron que ser transferidos a escuela pública. Ricardo, que se jactaba de tener un auto del año,
Ahora andaba en autobús porque no conseguía ni financiar una bicicleta de segunda mano. Cada información sobre su miseria me daba una satisfacción profunda. Él estaba experimentando en carne propia la humillación de perderlo todo, igual que él quiso hacer conmigo, y yo apenas había comenzado a usar todo mi poder contra él. Lo más interesante era ver cómo las personas que antes adulaban a Ricardo ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Los amigos del trabajo, que siempre lo elogiaban como hijo ejemplar, porque cuidaba de la madre enfermita, desaparecieron cuando descubrieron la verdad sobre el abandono en el asilo. Los vecinos de la calle donde vivía, que siempre lo saludaban con respeto, ahora cruzaban la acera para no tener que hablar con él. Hasta en la empresa donde trabajaba, comenzaron a cuestionar su idoneidad moral. ¿Cómo confiar en alguien capaz de abandonar a su propia madre en un asilo? El doctor Samuel me contó que Ricardo perdió varios ascensos y oportunidades de negocio porque su reputación estaba destruida. Doña Elena, su hijo está siendo aislado socialmente. Nadie quiere asociarse con alguien que maltrata a los ancianos, me informó con satisfacción. Era exactamente lo que él merecía, ser rechazado por la sociedad, igual que rechazó a su propia madre. Pero la verdadera humillación estaba solo comenzando. Después de 6 meses viviendo de favor en la casa de la suegra, la situación de Ricardo se volvió insostenible. El doctor Samuel descubrió que Patricia estaba amenazando con separarse de él si la situación financiera no mejoraba pronto. Ella no se casó para vivir de favor en casa de su madre. Fue lo que le dijo a una amiga en común, que se lo contó a mi antigua vecina, quien me lo contó a mí. Los hijos también comenzaron a cuestionar por qué habían perdido todo de repente. ¿Por qué ya no podían comprar las cosas que querían? ¿Por qué el papá vivía nervioso y deprimido? Ricardo intentó inventar excusas sobre dificultades financieras temporales, pero los niños no eran tontos. Sabían que algo muy grave había sucedido. Era gratificante saber que él estaba perdiendo no solo los bienes materiales, sino también el respeto de su propia familia. Igual que él hizo conmigo cuando me abandonó en aquel asilo. Y el peor castigo aún estaba por venir. La gota que derramó el vaso de la humillación llegó cuando Ricardo tuvo que aceptar un empleo como vendedor en una tienda de ropa del centro comercial. Él, que se creía un ejecutivo importante, ahora atendía a mujeres exigentes que lo trataban mal y ganaba el salario mínimo en pesos. El doctor Samuel consiguió esa información a través de un detective privado que contratamos para seguir sus movimientos. Doña Elena, su hijo está trabajando 12 horas por día, incluyendo fines de semana y feriados, ganando una miseria, me relató con satisfacción, y aún así apenas logra pagar las deudas básicas para no ser echado de la casa de la suegra. Imaginar a Ricardo teniendo que sonreírle a clientes arrogantes, teniendo que aguantar humillaciones por el sueldo mínimo, me daba una alegría que no lograba esconder. Él estaba experimentando la sensación de ser tratado como basura, igual que me trató aquel día de Navidad. Y eso era solo una muestra del infierno que yo estaba creando para él. Fue en una tarde de septiembre que finalmente acepté encontrarme con Ricardo personalmente, después de meses de llamadas desesperadas que yo ignoraba. Marqué el encuentro en una cafetería pública, con el doctor Samuel presente, para no correr el riesgo de que él intentara alguna manipulación emocional. Cuando llegó al lugar, casi no lo reconocí. Estaba flaco, envejecido, con ropa simple, y una expresión derrotada que nunca había visto antes. Era la primera vez que lo veía desde aquel día maldito del abandono, y la transformación era impresionante. El hombre arrogante que me llamó desgraciada se había convertido en un mendigo de sentimientos, implorando por la compasión de alguien a quien él destruyó. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «lo perdí todo, mi casa, mi auto, mi buen empleo, el respeto de mi familia. Por favor, perdóname. Aprendí la lección». Pero yo lo miré a los ojos y no sentí absolutamente nada. Ni pena, ni rabia, ni amor. Era como mirar a un extraño que estaba pagando por sus propias elecciones equivocadas. Y que iba a pagar mucho más caro antes de que yo terminara con él. «Ricardo», dije con una calma que me sorprendió. «Me abandonaste en un asilo el día de Navidad. Me robaste, me humillaste, destruiste mi dignidad. Ahora que lo perdiste todo, ¿quieres que yo tenga lástima de ti?»
Él intentó tocarme, pero yo retrocedí instintivamente. No me toques. Perdiste ese derecho para siempre. Durante 1 hora, escuché sus excusas patéticas, sus intentos de justificar lo injustificable, sus promesas vacías de cambio. Pero cuando terminó de hablar, me levanté y dije las palabras que él jamás olvidaría. Tú ya no eres mi hijo. Murió el día que me llamaste desgraciada. El hombre que está aquí es un criminal que por casualidad lleva mi apellido. Salí de la cafetería sin mirar atrás, dejándolo llorando solo en la mesa. Era el fin oficial de nuestra relación, no como madre que abandona a un hijo, sino como víctima que se libera del agresor. Y por primera vez en meses, sentí una paz completa en el corazón. Ahora podía enfocarme completamente en destruir lo que quedaba de su vida. 2 años después de aquel encuentro en la cafetería, mi vida estaba irreconociblemente mejor. A los 80 años, tenía una rutina que mucha gente de 40 envidiaría. Clases de pintura 3 veces por semana, grupo de lectura los jueves, viajes mensuales con el club de la tercera edad, y hasta novio. Conocí a don Arlindo en una excursión. Él es viudo, jubilado, tiene 82 años y me trata como a una reina. Nunca pensé que fuera posible encontrar amor romántico a esta edad, pero descubrí que el corazón no tiene fecha de caducidad. Él me lleva a cenar a restaurantes caros, compra flores todas las semanas, me presenta a los amigos con orgullo. Es el opuesto completo de Ricardo. Me valora, me respeta, me hace sentir especial. A los 80 años, estoy viviendo mi primer gran romance tardío, descubriendo que la pasión puede florecer a cualquier edad. Mientras tanto, Ricardo se hundía cada vez más en la miseria que yo estaba creando para él. Financieramente, nunca estuve tan próspera en la vida. La herencia de Antonio, bien administrada por el doctor Samuel, me garantiza una renta mensual de más de $3,000, que es 3 veces mayor que mi jubilación. Compré un apartamento más grande y más bonito. Contraté a una empleada para ayudarme con la limpieza. Hago compras sin mirar el precio. Viajé a lugares que siempre soñé conocer, incluso una excursión internacional. Mi armario está lleno de ropa bonita, mi refrigerador siempre lleno de comidas ricas, mi cuenta bancaria creciendo cada mes. Es irónico pensar que el hijo que intentó robarme terminó liberándome para una vida de abundancia que yo jamás tendría si continuara cuidando de él. Ricardo quería mi dinero, pero terminó dándome acceso a una fortuna que él ni sabía que existía. La vida tiene esas ironías deliciosas, y yo estaba aprovechando cada centavo para vivir como una reina, mientras él se arrastraba como un gusano. Socialmente, me convertí en una de las señoras más respetadas de mi barrio. Todo el mundo conoce mi historia. La mujer que enfrentó al hijo codicioso y logró vengarse. Soy invitada a todos los eventos de la comunidad. Las personas me buscan para consejos sobre relaciones familiares difíciles. Hasta la prensa local ya me entrevistó 2 veces sobre empoderamiento en la tercera edad. Tengo un círculo maravilloso de amigas de mi edad que me admiran por el coraje que tuve de reaccionar contra el abuso familiar. A veces organizamos cenas en mi casa para hablar sobre nuestros hijos problemáticos. Es impresionante cómo muchas mujeres de nuestra generación sufren en silencio situaciones parecidas a la mía. Mi experiencia se volvió ejemplo para otras que están descubriendo fuerzas para enfrentar familiares abusivos. Es gratificante saber que mi lucha personal está inspirando a otras mujeres a no aceptar faltas de respeto, y que mi venganza contra Ricardo estaba sirviendo de ejemplo para otras madres traicionadas. Mientras mi vida prosperaba, iba recibiendo noticias sobre la caída completa de Ricardo a través de los conocidos en común que aún quedaban. Supe que Patricia finalmente lo dejó después de 2 años aguantando la pobreza. Ella se cansó de vivir de favor y se separó para intentar reconstruir la vida sola con los hijos. Ricardo se quedó literalmente solo, viviendo en un cuartito alquilado en una pensión de segunda categoría, trabajando en 2 empleos para lograr pagar las deudas mínimas. Los hijos, que antes lo veneraban, ahora apenas hablaban con él. Se quedaron del lado de la madre cuando supieron que el padre abandonó a la abuela en un asilo. Su hijo se volvió un hombre amargado, solo, trabajando como un condenado para sobrevivir. Me contó doña Concepción en una tarde de chismes.
Era exactamente el destino que él merecía. La soledad total, la pobreza absoluta, el desprecio de todos los que un día lo respetaron. Y yo apenas había comenzado a saborear mi venganza completa. Lo que más me daba satisfacción era saber que Ricardo veía mi prosperidad de lejos y se moría de envidia. A través de los conocidos en común, él sabía que yo estaba viviendo como una reina. Apartamento bonito, novio cariñoso, vida social activa, dinero para hacer todo lo que quisiera. Mientras él trabajaba duro en 2 empleos para pagar el alquiler de un cuartito maloliente, yo cenaba en restaurantes caros con Arlindo. Mientras él andaba en autobús lleno, yo viajaba en avión para conocer ciudades turísticas. Mientras él comía fideos instantáneos para ahorrar, yo contrataba chef particular para hacer cenas especiales para mis amigas. La diferencia entre nuestras vidas era gritante, y eso lo carcomía por dentro. Doña Elena, doña Concepción me contó en una de esas conversaciones, su hijo se la pasa preguntando a todo el mundo cómo usted consiguió tanto dinero de repente. Él jamás imaginó que la madre pobre que abandonó en el asilo tenía dinero guardado que él ni soñaba. Su ignorancia sobre mi verdadera situación financiera fue su propia ruina, y yo adoraba cada segundo de su agonía. Más de una vez, Ricardo intentó volver a acercarse a través de terceros. Mandaba recados con vecinos antiguos, pedía a conocidos que intercedieran por él, hasta envió una tarjeta en mi cumpleaños pidiendo una nueva oportunidad. Pero yo siempre daba la misma respuesta. No tengo hijo. Tuve uno, pero murió el día que me abandonó en un asilo. El doctor. Samuel continuaba cuidando para que él no tuviera acceso legal a nada mío. Cualquier intento de impugnar herencias o reivindicar derechos era inmediatamente bloqueado. Doña Elena, mientras usted viva, su ex-hijo no va a conseguir ni un centavo de lo que es suyo. Me garantizaba con satisfacción. Era reconfortante saber que tenía protección total contra cualquier intento de reconciliación interesada. Ricardo había hecho su elección cuando me llamó desgraciada. Ahora tenía que vivir con las consecuencias para siempre. No había vuelta atrás. No había perdón. No había segunda oportunidad. Apenas la justicia fría y definitiva que él mismo construyó con sus propias manos, y que yo estaba ampliando todos los días con placer sádico. 3 años después de aquella Navidad maldita, que cambió mi vida para siempre, recibí uno de los mayores honores de mi existencia. Fui elegida como mujer destacada de mi ciudad, un premio dado anualmente a personas que inspiran a otras con sus historias de superación. La ceremonia ocurrió en el Teatro Municipal, con autoridades, prensa y cientos de personas en la platea. Cuando subí al escenario para recibir el homenaje, vistiendo mi vestido azul más bonito y acompañada de Arlindo, sentí una emoción indescriptible. Elena dos Santos Oliveira, dijo la presentadora. Es un ejemplo vivo de que la edad no es límite para recomenzar y luchar por los propios derechos. Su historia de coraje inspiró a cientos de mujeres de la tercera edad a no aceptar abusos familiares. A los 81 años, yo era reconocida públicamente como heroína, respetada por toda una ciudad, aplaudida por personas que me veían como ejemplo de fuerza y determinación. Era la venganza más dulce posible contra quien intentó enterrarme viva en un asilo. Y mientras yo brillaba en el escenario, Ricardo se pudría en la miseria que yo creé para él. En esa misma semana de la premiación, recibí una llamada inesperada que me hizo reír de satisfacción. Era una periodista del programa de televisión más popular de la ciudad, queriendo hacer un reportaje especial sobre ancianos que reaccionaron contra abusos familiares. Doña Elena, su historia está inspirando a personas en el país entero, me dijo. Queremos hacer un documental sobre su trayectoria para mostrar que nunca es tarde para luchar por los propios derechos. Aceptar participar en aquel programa sería la consagración final de mi victoria. Mi historia siendo contada en la televisión nacional, sirviendo de ejemplo para millones de personas. Cuando el reportaje salió al aire, 3 semanas después, recibí cientos de cartas de mujeres de mi edad, contando situaciones similares y agradeciendo por haber tenido el coraje de mostrar que es posible contraatacar. Mi dolor individual se había transformado en fuerza colectiva para toda una generación de mujeres que sufren en silencio. Y la humillación pública de Ricardo estaba apenas comenzando. Mientras yo brillaba en la televisión y recibía homenajes, Ricardo no sabía lo que estaba por venir.
El doctor Samuel me contó que mi ex-hijo había intentado demandar al programa de TV por difamación, alegando que el reportaje distorsionó los hechos sobre nuestra historia. Pero el intento fue patético. Él no tenía ni dinero para pagar un abogado decente, y el proceso fue archivado en pocos días por falta de fundamento. Doña Elena, su hijo, está intentando desesperadamente revertir la narrativa, pero nadie le cree más, me informó el doctor Samuel con satisfacción. Se volvió un paria social completo. Era gratificante saber que mientras yo recibía aplausos en la televisión nacional, él no lograba ni contestar mi versión de los hechos. La verdad siempre prevalece sobre la mentira, y mi verdad estaba siendo reconocida por el país entero, mientras él era rechazado hasta por los propios hijos que ahora sabían qué tipo de monstruo era el padre. Una de las experiencias más satisfactorias fue cuando decidí pasar en auto por la calle donde Ricardo ahora vivía, una pensión maloliente en una periferia lejana de la ciudad. Le pedí a Arlindo que me llevara hasta allá un sábado por la tarde, solo para ver con mis propios ojos cómo estaba la vida de quien intentó destruirme. El contraste era gritante. Yo dentro de un auto nuevo, bien vestida, acompañada de un hombre que me amaba, yendo a cenar a un restaurante caro. Él saliendo de un cuartito miserable, con ropa vieja, solo, cargando su vianda de comida para el trabajo de fin de semana. Cuando nuestras miradas se cruzaron por algunos segundos en la calle, vi en sus ojos toda la envidia, todo el arrepentimiento, toda la desesperación de quien perdió todo por codicia. No sentí pena, no sentí rabia, sentí apenas la satisfacción fría de la justicia haciéndose. Él había elegido tratarme como basura, y ahora estaba viviendo como basura. La rueda había girado completamente, y yo aún no había terminado de aplastar lo que quedaba de él. A mis 82 años, cumplidos el mes pasado con una fiesta hermosa que Arlindo organizó para mí, puedo decir con orgullo que vivo la mejor fase de mi vida. Tengo salud, amor, prosperidad, respeto social, propósito existencial, todo lo que una mujer de mi edad puede soñar tener. Mi agenda está siempre llena de compromisos placenteros, almuerzos con amigas, viajes con Arlindo, charlas sobre empoderamiento femenino en la tercera edad, encuentros del grupo de lectura. Mi casa está siempre recibiendo visitas de personas que quieren conocer mi historia personalmente. Mi apartamento está decorado con flores frescas que Arlindo trae cada semana, con cuadros que pinté en las clases de arte, con fotos de los viajes maravillosos que hice. Es una vida plena, rica, significativa, exactamente lo opuesto del fin miserable que Ricardo planeó para mí en aquel asilo. La ironía es deliciosa. Él intentó tirarme a la basura y terminó tirándose él mismo. Y ahora yo pisoteaba alegremente los escombros de su vida. Durante una de mis charlas sobre derechos de los ancianos, una señora de 75 años se acercó a mí emocionada. Doña Elena, después de conocer su historia, tuve coraje de enfrentar a mi hijo que me estaba robando la jubilación desde hacía 5 años. Hoy soy libre y próspera igual que usted. Momentos como ese me hacen darme cuenta de que mi experiencia de dolor se transformó en una herramienta poderosa de liberación para otras personas. No sufrí en vano. Mi lucha sirvió para abrir los ojos de otras mujeres de nuestra generación que estaban aceptando abusos por vergüenza o miedo. Cada historia de superación que escucho, cada mujer que se libera inspirada en mi ejemplo, cada familia que se protege contra hijos abusivos, todo eso da un sentido mayor a todo lo que pasé. Mi sufrimiento individual se volvió fuerza colectiva, mi venganza personal se volvió justicia social. Es el legado más bonito que puedo dejar. Haber probado que nunca es demasiado tarde para reaccionar, nunca es demasiado tarde para vencer, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Y nunca es demasiado tarde para destruir a quien intentó destruirte. Hoy, sentada en el balcón de mi apartamento, observando el movimiento de la calle mientras saboreo mi desayuno que Arlindo me trajo a la cama, reflexiono sobre los 4 años que pasaron desde aquella Navidad, que destruyó una vida pero creó otra. A los 82 años, soy una mujer completamente diferente de la señora asustada que fue abandonada en un asilo. Soy próspera, respetada, amada, realizada. Mi agenda de esta semana incluye cena romántica con Arlindo en el restaurante más caro de la ciudad, reunión del Consejo de Mujeres Emprendedoras de la Tercera Edad
que ayudé a fundar, grabación de podcast sobre empoderamiento femenino y viaje de fin de semana a una posada romántica en la sierra. Es una vida que jamás imaginé posible a esta edad, mucho más intensa y significativa que cualquier cosa que viví cuando era apenas madre de Ricardo. Descubrí que la vejez puede ser la fase más poderosa y liberadora de la vida de una mujer, cuando finalmente sabemos exactamente quiénes somos y de qué somos capaces, incluso de destruir a quien intenta destruirnos. Mi situación financiera está mejor que nunca en la vida. La herencia de Antonio, multiplicada por las inversiones inteligentes del Dr. Samuel, me garantiza una renta mensual de más de $4,000, que es mayor que el salario de muchos ejecutivos. Compré una casa en la playa para pasar los fines de semana. Tengo cuenta en banco privado. Hago compras sin mirar precio. Viajo a donde quiero cuando quiero. Contraté a una nutricionista particular, una entrenadora personal especial para ancianos, hasta una esteticista que viene a hacer tratamientos en mi casa todas las semanas. A los 82 años, estoy más bonita y bien cuidada que muchas mujeres de 50. Es irónico pensar que el hijo que intentó robarme para hacerse rico terminó liberándome para una vida de lujo que él ni soñaba que yo pudiera tener. Mientras él trabaja duro en 2 empleos para pagar alquiler de un cuartito, yo decido entre spa en Suiza o crucero por el Caribe. La justicia divina tiene esas ironías deliciosas. Y yo saboreé cada gota de su humillación. Mientras mi vida se volvía cada vez más próspera y reconocida, acompañaba de lejos la decadencia total de Ricardo a través de los chismes de los conocidos en común. Supe que perdió incluso el empleo en la tienda del centro comercial porque llegaba siempre atrasado y desanimado. Nadie quiere un empleado deprimido atendiendo clientes. Ahora trabaja como repartidor de aplicación, pedaleando bicicleta en el tráfico pesado, ganando menos que el salario mínimo, sin derechos laborales. Los hijos, que antes lo adoraban, ahora sienten vergüenza del padre y apenas hablan con él. Patricia se casó nuevamente con un hombre próspero y prohibió a Ricardo frecuentar su casa. Él vive solo en una habitación de pensión, comiendo fideos instantáneos, sin perspectiva de mejora. Doña Elena, me contó doña Concepción en el último chisme, su hijo se volvió un mendigo mismo. Adelgazó, envejeció, parece tener 70 años a los 45. Era exactamente el destino que él merecía, experimentar en carne propia la miseria y el abandono que quiso imponerme. Y yo aún no había terminado de aplastar lo que quedaba de él. La semana pasada, tuve una experiencia que selló definitivamente mi victoria sobre Ricardo. Estaba cenando con Arlindo en el restaurante más elegante de la ciudad, cuando vi a mi ex-hijo del otro lado de la calle, entregando comida de aplicación en una bicicleta vieja. Estaba irreconocible, flaco, sucio, con ropa vieja, pedaleando desesperadamente para ganar algunas monedas en pesos. Por algunos segundos nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio del restaurante, y yo vi en sus ojos todo el arrepentimiento, toda la envidia, toda la desesperación de quien perdió todo por codicia. Yo estaba allí dentro, elegantemente vestida, cenando comida cara con mi novio cariñoso, mientras él estaba allá afuera, en la lluvia fría, trabajando como esclavo para sobrevivir. Levanté mi copa de vino en dirección a la ventana, brindando irónicamente con quien intentó destruirme. Fue el gesto más satisfactorio de mi vida, la confirmación visual y definitiva de quién realmente venció nuestra guerra, y la certeza de que él jamás se recuperaría del infierno que creé para él. Ahora lo sabes, de abandonada en el asilo a guerrera próspera. Todo porque elegí luchar. ¿Y tú? ¿Vas a ser víctima o protagonista? Comparte mi historia. Salva a otras mujeres. Recuerda, nunca es tarde para recomenzar. Mereces dignidad. Mereces ser feliz. Para finalizar esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero dejar un mensaje especial para todas las mujeres de mi generación que puedan estar pasando por situaciones parecidas. No acepten ser maltratadas solo porque son ancianas. No se conformen con hijos abusivos solo porque son familia. No dejen que nadie controle sus vidas contra su voluntad. Ustedes tienen derechos, tienen dignidad, tienen valor independiente de la edad. Si una mujer de 78 años logró destruir financieramente al hijo codicioso,
y reconstruir la vida de forma próspera y feliz, imaginen lo que ustedes pueden lograr cuando decidan reaccionar. No mueran en silencio. No acepten faltas de respeto. Luchen por sus derechos con todas las fuerzas. Contraten abogados. Hagan los papeles de la justicia. Tomen de vuelta lo que es suyo. Destruyan a quien intentó destruirlas. La vejez no es el fin de la historia. Puede ser el comienzo de la mejor parte de la vida, cuando finalmente descubrimos nuestro poder real. Y recuerden siempre, quien intentó enterrarlas, no sabía que ustedes eran semillas listas para florecer. Semillas venenosas que crecen para envenenar a quien intentó matarlas.